Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Definitivamente, este tipo no aprende. Meterse con la Unión Europea, meterse con la gente que viene a supervisar, no le trae buenos resultados. Si esperaba que le quitaran las sanciones de Estados Unidos, o que liberaran algunas sanciones de la Unión Europea, pues se jodió. Me refiero nada más y nada menos que al bobo de Cúcuta, señoras y señores. Así es, mis queridos amigos, el bobo de Cúcuta. Ellos estaban esperando que diera una certificación internacional para suspender las sanciones. La misión de la Unión Europea concluyó en su informe preliminar que se esperaba que se iba a entregar a finales de enero. No, lo entregaron de una vez. Ellos dijeron que hubo irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña. Hubo las inhabilitaciones arbitrarias de candidatos, como ocurrió con Superlano en Barinas, y puntos de control partidista en centros de votación. Esta fue la gota que derramó el vaso, señoras y señores. Las elecciones regionales y municipales que fueron realizadas, el show que fue realizado el 21 de noviembre, no lograron obtener la certificación electoral que era necesaria para que la comunidad internacional suspendiera las sanciones que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo obtuvo 19. Bueno, el chavismo obtuvo todas las gobernaciones. No vamos a caernos con el cuento ese que dicen que entraron 20, que tal, que pin, que pan, que 3 ganó la oposición. Mentiras, todas esas eran chavistas, yo ya les expliqué por qué. Si quieren saber más, vaya y busque el video de El Telón. ¿Sí? Se bajó el telón en el show del 21N para que ahí puedan observar por qué yo hablo de 23. De que todas las gobernaciones le quedaron a los chavistas. Así usted quiere decir que el del Zulia, bueno, el del Zulia ustedes saben quién es. Barinas no tiene gobernador. Barinas acaba de inhabilitar el conteo. Se hablan de nuevas elecciones en el mes de enero. Y aparte de eso, el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de enviar una orden de repetir las elecciones, le pusieron la etiqueta a Superlano de que no puede lanzarse a la gobernación. Está inhabilitado. Las elecciones han marcado divisiones profundas, tanto en el seno del chavismo como en el seno de la oposición. Hay quienes quieren culpar a los que no fuimos a votar, hay quienes tratan de tapar el sol con un dedo, hay otros que dicen que estamos viviendo una dictadura, cuando en Venezuela no hay una dictadura, hay una organización criminal montada, señoras y señores. Una dictadura puede salir con votos, pero esto no es una dictadura, esto no es cuestión político, esto es una empresa criminal que está montada y que sabe que el día que ellos entreguen el poder, se visten de naranja y se van para Estados Unidos. El que sea presidente de la República va a autorizar a que vengan a buscarlos aquí y se los lleven. Y si se van fuera del país, saben que pueden negociar Estados Unidos con los países a donde se vayan a esconder. Y a cambio de ciertos favores, los pueden entregar. En el caso de Rusia, de llevarse a Maduro, Rusia le cobraría unas comisiones para poder manejar los reales, le quitaría plata. Ellos no van a apuntar sin dineral. El caso es que la Unión Europea, con su comité de observación, el Grupo de las Naciones Unidas, el Centro Carter, se dieron cuenta de que en Venezuela hay trucuñuelas, en Venezuela no hay democracia, no hay elecciones. De verdad que sean transparentes. El único eslabón que quedaría perdido por allí sería el revocatorio. Revocatorio que yo considero que debemos pelear, que debemos exigir y que deberíamos salir todos. A ver cómo se esfuerzan ellos por voltear las cifras, a ver cómo se esfuerzan ellos, porque yo no puedo decir que voy a defender unas elecciones de gobernadores, pero no creo en unas elecciones que son tan importantes como el caso de unas elecciones revocatorias, donde de haber una cifra abismal, imagínense, 12 millones de personas diciendo lárgate de aquí, y 3.100.000 que fueron las que salieron a decir que sí al chavismo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que irse, señoras y señores. Tienen que irse. Entonces, hay que ver qué van a hacer, qué excusa van a poner cuando se presente el movimiento para exigir el revocatorio y
A ver qué excusa ponen para decir no vamos a hacer revocatorio. A ver si hacen como hace varios años, ¿no? Que el calendario electoral no está de acuerdo. No, que ahorita no se pueden hacer elecciones. Y a los poquitos días hicieron elecciones de alcaldes. ¿Recuerdan ese tiempo, verdad? Bueno, queremos ver qué pasa. Hay que mover esa tecla. Ya que la gente no quiere mover la tecla de parar el país, de hacer un paro indefinido, paralizar todo el sistema, que no llegue comida a Caracas, que no llegue comida de ningún lado, para ver qué pasa con los barrios, a ver si los barrios se van a calar esto. Porque ustedes recuerden que los barrios están tranquilos mientras están recibiendo los CLA, mientras están recibiendo comida. Quítele a los barrios la comida. Y ustedes van a ver lo que pasó con Carlos Andrés Pérez cuando subió el pasaje. Entonces, hay que hacer eso, hay que agarrar a los estados centrales, hay que ponerlos en 3 y 2, y yo lo he repetido desde que estoy haciendo este trabajo con la resistencia, de que estoy haciendo el trabajo con ustedes. Aquí la definitiva es un paro nacional, pero un paro nacional como es, no un paro nacional donde el que quiera trabajar, trabaje y el que no quiera, no. Un paro nacional donde no entre nada, no entre hortalizas, no entre verdura, no entre carne, no entre pollo, no entre leche, no entre queso, nada de eso entre a Caracas. A ver qué van a hacer. Piénselo. Y bueno, vamos a ver también qué pasa con la propuesta de María Corina Machado. Porque esa es otra propuesta. Otra propuesta que yo apoyo. Hay que elegir a un nuevo candidato, unos nuevos líderes que den la cara. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Te recuerdo que hasta el día de mañana, 1 de diciembre de 2021, hay chance para participar. O sea, tienes hoy y hasta mañana póngale 10, 11 de la mañana. Bueno, me despido con la frase de Robert Kiyosaki que dice: no voy detrás del dinero, voy detrás de un sueño, ser libre. Así es. No consiste en perseguir el dinero. El principio de todos los males es el amor al dinero. El dinero no se puede ver como un dios. El dinero es la consecuencia de tener un sueño y de que el sueño dé resultados. De que el sueño se plasme en realidades. De que el sueño se cumpla en nuestras vidas. Y no solamente en nuestra parte, en el ego, de poder decir, mira, alcancé esta meta, alcancé este objetivo, quería montar esta venta de franelas, quería montar esta, qué sé yo. Simplemente quiero conseguir algo, quiero dejar algo que produzca. Quiero abrir una pequeña llave que fluya, que suelte. Y el dinero vendrá por añadidura. Ese es un principio. Pero yo no puedo estar detrás del dinero. No puedo perseguir el dinero. Debo perseguir mis sueños. Mis sueños traen consigo el dinero. Mis sueños me hacen alcanzar eso. ¿Ok? Espero que estemos claros en esto. Como siempre, un abrazo rompecostillas, te quiero mucho. No olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho. Gracias por quedarte hasta el final. Te invito a conocer mi canal Cristiano Dios, Reino y Familia. Te dejo un enlace en la descripción. ¿Deseas participar en el concurso de mañana? Simple, vete a la descripción. Tienes hasta el 1 de diciembre de 2021, hasta las 10 de la mañana para poder participar. Las reglas están aquí en la caja de texto. Te espero. Bendiciones.